Bien, buenos días, jóvenes. Nuevamente es un gusto poder saludarles. Ya llegamos al viernesito, por supuesto, finalizando ya esta semana, este 5 del periodo, aunque de clases así esenciales, pues han sido solamente 3. Estaríamos ya casi por finalizar el primer periodo y espero que estén al día con todas las actividades en todas las asignaturas. Bueno, agradecerles por su espacio, por su tiempo y pues vamos al contenido socioemocional que durante esta semana hemos estado hablando sobre el término de empatía. De acuerdo, veamos acá y lo definimos como la capacidad que tiene el ser humano para conectarse a otra persona y responder adecuadamente a las necesidades del otro, a compartir sus sentimientos e ideas de tal manera que el otro se sienta muy bien con él. Esto es lo que definimos como empatía, jóvenes. Bien, no sé si tienen algún comentario haciendo referencia a este término, alguna vivencia que hayan tenido en sus hogares, jóvenes, sobre esto. Sí, los escucho. Nadie quiere participar. Me gustaría que nos dieran una idea sobre en sí lo que significa para ustedes la empatía. Aquí tenemos una definición, pero Profe, ande. sería como ponerse en los zapatos del otro. Muy bien, sí, sería ubicarse en el lugar del otro. Perdón, que aquí me está fallando esto. Ahorita solvento. Comprender, profe, a las demás personas. Sí, muy bien. Gracias por su participación. ¿Alguien más? De los jóvenes, nadie quiere hablar acerca de esto. Créanme que es uno de los valores que deberíamos retomar todos los seres humanos y mucho más en esta situación en la que nos encontramos. Ser empáticos, ponernos en el lugar del otro. Ya lo mencionábamos. Bueno, nadie quiere conversar. Bueno, aquí están enviando. Es necesario escuchar a los demás y entenderlos. Muy bien, gracias Diego por su participar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. El contenido de esta sesión será teoría del semiconductor y el diodo, pero más allá de esto vamos a tocar ya o introducirnos al diodo rectificador, a los rectificadores. Por lo tanto, acá tengo plasmados un par de objetivos, como identificar la forma de onda a la salida de un rectificador de media onda y de onda completa, calcular los niveles de voltaje de C y AC para el rectificador de media onda y de onda completa mediante fórmula. Bueno, en ese sentido, pues vamos a iniciar. Entonces, el nombre de la unidad teníamos dispositivos semiconductores. Y de momento tenemos la definición de lo que es un rectificador o qué son los rectificadores. No sé si alguno habrá escuchado hablar sobre estos elementos, aplicaciones, que es una aplicación muy elemental del diodo.
¿Alguien habrá escuchado? Gracias, Rodrigo, por su participación. Ahí tenemos un mensaje de él. Bueno, entonces decimos que son circuitos realizados con diodos, capaces de cambiar la forma de onda de la señal que reciben a su entrada. Eso lo definimos así a grandes rasgos, los que son los rectificadores, pues compuestos por los diodos, esos diodos que nosotros conocemos como el que ustedes han usado, el 4001, el 4007, 1N. Acá tenemos un breve panorama o un diagrama de bloques. Tenemos acá ubicado el transformador, la zona de rectificación, que es el rectificador, el filtro, un regulador y una carga. Si se fijan, acá tenemos la señal de entrada. Nos dicen que son 120 voltios, 60 Hz. Es un voltaje eficaz, VRMS, en lo cual pues se inyecta un transformador. Y ya definíamos los transformadores que pueden ser reductores o aumentadores. Ingresamos o inyectamos esta señal y lo que tenemos a la salida del transformador sigue siendo una corriente del tipo alterna. Si se fijan, pues es muy similar la señal que tenemos acá, que es la corriente alterna. Ahora bien, ¿qué sucede? Acá ya tenemos un bloquecito de rectificación, un rectificador. Ustedes han trabajado esta parte con el rectificador tipo puente y también simplemente usando un diodos. Hay dos tipos de rectificadores, uno de media onda y el otro que es de onda completa. El que vamos a iniciar viendo es el de media onda. Vamos a simplemente aplicarlo a un solo diodo. Entonces, a ese proceso se le llama rectificación, o sea, para el uso. Si se fijan a la salida del rectificador, aparece un recorte, un recorte. Entonces nos imaginamos acá la ubicación de los diodos y la función es como la de ellos, solo es conducir en un solo sentido. En este contexto acá, solo tenemos la salida o el semiciclo positivo, si se fijan. Yo creo que se distingue acá. Posteriormente, hemos agregado un bloquecito de filtro. Acá puede ser un capacitor, el cual su principal objetivo es tratar de aplanar la señal, esta que observan ustedes atrás, que es una onda pico, y el filtro procura en lo más complementar estos espacios. Acá. El año pasado, pues vieron como últimos contenidos algo similar a lo de la bobina, funciones de los condensadores o capacitores. Vieron los tiempos de descarga. Yo creo que les suena familiar aquel término de tau, 5 tau, que el tiempo de carga y descarga de un condensador. Entonces, acá lo vemos ya aplicado a la práctica. ¿Cuál es su función? De cierta manera, pues eliminar la componente de corriente alterna y poder complementar esos espacios. Al final, pues tenemos acá un regulador. Este regulador, pues básicamente lo que hace es entregar o inyectar o procurar que esa tensión sea lo más posible directa. Por ahí se conoce que una fuente perfecta de corriente directa lo hace una batería, una pila, porque entrega, o en teoría tendría que estar entregando una tensión constante, una tensión constante. Pero ustedes saben que la tensión constante lo va a hacer hasta cierto punto que mantenga su carga. O digamos, usted compra una pila, los 1.5 los mantiene, pero que a cierto tiempo son de esas otras pilas comunes, se descarga. Entonces, básicamente, pues ya no cumplen con esa función de entregar en sí la cantidad de tensión
para dichos aparatos. Y recordando que parece que mencionábamos en las sesiones pasadas, de que todos los elementos, todos los dispositivos, digamos, los circuitos integrados, los transistores, todos esos elementos necesitan por sí una tensión constante. Es por esas razones que no se usa la corriente alterna en sí, ¿verdad? Bueno, de momento no sé si hay algún comentario, jóvenes, alguna consulta de momento, antes de continuar acá. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? Vaya, ¿existe una corriente directa que sea lineal al 100% o tendría pequeñas, eh, ¿cómo se dice? Como Variaciones, pequeños cambios, o la corriente directa es totalmente recta, por decirlo así. mire, según las características, la corriente directa es plana, es directa, solamente los electrones en un mismo sentido. Sin embargo, lo que estábamos diciendo, de que por ahí ustedes pueden encontrar de que las fuentes directas por excelencia, pues son las pilas, son las baterías. Sin embargo, bueno, que entregan hasta cierto momento una tensión lineal. Sin embargo, a medida de que transcurre el tiempo, eso de mantener su tensión, pues se va desgastando, se va aplanando, va disminuyendo. Pero, sin embargo, esa tensión siempre va a ser la misma, va a ser lineal. No sé si me doy a entender. Será lineal, pero a medida de que van avanzando en tiempo, eso va disminuyendo. Pero sí, tienden a ser lineal. Ahora bien, este, la aplicación de estos diodos rectificadores, más que todo se da en las fuentes. El año pasado ustedes también tuvieron esa experiencia de diseñar simulado una, ¿cómo se le llama? Una fuente en donde pues básicamente se le ingresa esta señal que tenemos acá de corriente alterna y a la salida pues tendríamos que formar una señal de tensión directa. Sin embargo, pues recuerden que la corriente alterna que nosotros inyectamos no es al 100% limpia, pura. Siempre existen ciertos transientes y esos ciertos transientes llegan a dañar ciertos dispositivos electrónicos. Más adelante, bueno, el próximo año, ustedes van a tener teorías o manejar teorías en cuanto a qué significa esto de transientes, cómo afectan a los dispositivos electrónicos, cuál es qué es lo que sucede en ese contexto. Bien, acá nos dicen, ¿hay alguna que nunca se desgaste? Siempre existen. Si se fijan aún las máquinas, sus ordenadores traen una interna para mantener la memoria, digamos, la BIOS. Hay una batería, pero siempre se desgasta, siempre existe esa situación. Bueno, no sé, algún comentario, jóvenes. Bueno, acá dice el filtro. ¿Qué sucede con el filtro? El condensador elimina los rizos de voltaje, como el rectificador, de cierta manera, produce un voltaje de CD relativamente uniforme. Pero, como lo decíamos anteriormente, el condensador procura en lo más eliminar esa componente de corriente alterna que todavía lleva. Vamos a ver si Dios permite más adelante poder realizar Profe, una práctica para ver qué efectos tiene. Dígame, en el filtro, ¿qué es lo que ponían? es un condensador, es un condensador. Pero, ajá, ¿qué es Filtro condensador. cuál es el condensador? Que- o sea, el dispositivo que ponen, ¿cuál es? Solo recuerdo que el profe, cuando yo hice la fuente, él me dijo que era un volado que parecía barrilito, pero no me acuerdo el nombre. Correcto, sí. Tiene esa figurita, sí. Un condensador electrolítico. Ah, sí, eso. Ah, va, gracias. Con polaridad positiva, negativo. Se pueden encontrar de distintas formas, digamos, no les puedo explicar de momento,
verticales y también que van acostados en forma horizontal, acostaditos. También los pueden encontrar de esa forma, los condensadores. Van en los órdenes de los microfaradios. ¿Recuerdan esos términos? La capacitancia. ¿Recuerdan eso? Los faradios. La capacidad de los condensadores. Bueno, sigamos. Entonces, si se fijan en cuanto a las señales, bueno, inyectamos corriente alterna, vamos con, bueno, a la salida del transformador, lo que tiene, si esto es un reductor, pues lo único que va a hacer es disminuir su amplitud. A la salida del rectificador, dependiendo si este es un rectificador de onda completa o de media onda, en este caso la salida se refiere a una de media onda, le hace falta un pico. Ya vamos a ver más adelante la diferencia de ello. Y a la salida, acá se fijan, existe todavía unos pequeños valles, unos pequeños valles. Esos valles es como que el condensador no logra al 100%, digamos, aplanar esa tensión. Por lo tanto, ya cuando nos conducimos o llegamos al regulador, en la teoría, y también tendría que ser en la práctica, tener una tensión constante, ya sean de 5 voltios, de 6, de 7, 8, 10, 12, los que sean necesarios. Por eso, en aquellas ciertas variaciones de corriente alterna, cuando de pronto se va o se apaga, bueno, usted tiene encendida su luz, su luminaria, hay modificaciones de corriente, de la corriente alterna, o enciende un poquito más, o disminuye. Si se fijan, si tienen un UPS, rápido hace ciertos cambios, es decir, porque son materiales. Hablo de los dispositivos electrónicos que tenemos, de un ordenador o de otros materiales, esos que necesitan en sí una tensión constante, y bueno, básicamente por eso esa es la función de ello. Entonces, los UPS es un ejemplo bien básico para verificar los ciertos cambios que hay en determinados momentos de la corriente alterna. Y que sí, los elementos sí necesitan esta tensión que sea constante, lo más constante posible. Veamos acá. Bueno, entonces iniciamos con el diodo rectificador, perdón, de media onda. 120 voltios, la frecuencia con la que llega nuestra corriente, bueno, a nuestras casas es de 60 Hz. ¿Se recuerdan cómo obtener el periodo? T va a ser igual a 1 sobre la frecuencia, 1 sobre 60 Hz. Si ustedes hacen ese cálculo, les va a dar 16.66 milisegundos, lo que se tarda en formar un ciclo. Y son 60 veces. Pues ya conocerán ustedes cuántos ciclos por segundo en ese contexto. Y la salida del rectificador de media onda. Veamos acá, ¿qué tenemos? Este es un circuito que elimina la mitad de la señal que recibe a su entrada. En función de cómo esté polarizado el diodo, ya sea esté en directa, este eliminará la parte negativa de la señal, el pico negativo. Y si la polarización de este dispositivo diodo es en inversa, va a eliminar la parte positiva. Ya veremos cómo aplicarlo acá. Entonces acá tenemos la operación de este rectificador de media onda. Tenemos acá la señal de alterna. Tenemos una fuente, un generador, que esto podría ser, digamos, ya más adelante, un transformador. Un transformador, el cual nos esté dando cierta tensión aquí a la salida, una forma de onda senoidal, pero que a la salida del diodo rectificador acá en RL, veríamos esta forma de onda, es decir, solamente el pico positivo, Pero ustedes se preguntarán por qué. Si se fijan acá, está conectado en directa, es decir, positivo o negativo, y como la señal de corriente alterna, como su nombre lo dice, va de positivo a negativo constantemente,
Hay una variación positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Acá solo va a permitir el paso de esto. ¿De acuerdo? De esto. No sé si se fijan el puntero. No, ¿verdad? No se nota. Creo que no se nota el puntero. ¿O sí? Sí, existe el puntero. Sí, sí se nota. Ok, muchas gracias. Entonces, acá solo va a permitir el paso de este pico, el positivo. ¿Y qué va a suceder con esto? Pues se va a quedar ahí estancado y solo va a estar haciendo esta función, dando el paso de este pico positivo. Por lo tanto, el diodo tiene que ser capaz de soportar esta tensión de acá. Por eso es bien importante conocer algo que se llama el voltaje inversa pico. Eso se encuentra en el manual o el datasheet, manual SGNTE que ustedes tienen o deben tener. Aquí se especifica todas esas características de los diodos, de transistores y de la mayoría de elementos. Ahí los pueden encontrar, se pueden referir. Bueno, solo basta tener el código 1N4007, 1N4008, 14001 y verificar cuál es el voltaje de inversa pico. Como les decía, el diodo tiene que ser capaz de soportar esta tensión. Pero ¿qué sucede cuando no, decir, sobrepasa esa capacidad? Es ahí en donde se dañan y pues ya estos diodos, pues mayormente en las fuentes se pueden encontrar cortados, bueno, en fin, eh, ya pueden estar abiertos o cerrados, o sea, dañados. Durante la alternancia positiva del voltaje de entrada a 60 Hz, el voltaje de salida se ve como la mitad positiva del voltaje de entrada. La trayectoria de la corriente es a través de tierra de regreso a la fuente, es decir, está constantemente. La corriente, pasando siempre por RL, pero con esta forma de onda. Ahora la pregunta, si aquí tengo corriente alterna, ¿qué voy a tener a la salida del diodo? A ver, jóvenes, ¿qué voy a tener a la salida? ¿Es corriente alterna o directa? Yo creo que todavía es alterna. Ah, es corriente alterna. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí? Directa, dice Ernesto. ¿Qué más? Yo sí creo que es alterna. Ah, ok, dice que es alterna. ¿Quién da más? Bueno, pues déjeme decirle que acá ya es una señal de C, solo que la característica será pulsante. Es una DC pulsante. Y usted me dice, bueno, pero ¿cómo es posible que si tiene la misma figura acá de la cresta? Pero esto es DC pulsante. Vaya, mucho ojo que no se les olvide esto. Después de los rectificadores, en este caso, después del diodo, ya es una señal directa con la particularidad que va a ser una señal DC pulsante, pulsante DC. Y por esas razones necesita la ayuda de un condensador y de un regulador para que esa señal a la salida se trate de aplanar. Bien, vámonos acá al siguiente ejercicio. Antes que nada quiero recordar algo. Permítanme. Esto es como a forma o modo de recordatorio. Acá tenemos
Existen tres configuraciones básicas de rectificadores: media onda, onda completa con 2 diodos y el de onda completa con 4 diodos, el que le llamamos tipo puente. De momento nos hemos ubicado acá, el de media onda, el de media onda. Estos términos pues ya los mencionábamos en las sesiones anteriores, de ciclo, periodo, de frecuencia, de amplitud. El ciclo pues es la variación completa y puede medirse desde un punto máximo positivo hasta el siguiente punto máximo positivo. El periodo es el tiempo que tarda en completarse un ciclo y este se mide en segundos. Se representa por la letra T. Y la frecuencia es el número de ciclos que se repite en lapso de un segundo. Las unidades es Hertz. Y acá le llamamos amplitud al valor máximo, pico que alcanza una señal en una variación completa. A eso le llamamos amplitud. Y VRMS, voltaje efectivo, es el voltaje de corriente directa en equivalente que produce la misma energía en la onda de un ciclo completo. Entonces, acá tenemos una fórmula que va a ser igual al VRMS, igual al voltaje pico dividido entre la raíz cuadrada de 2. También podemos obtenerlo por medio de esto, que el VRMS va a ser igual al voltaje pico por los 0.707. Estos son ya datos establecidos. Ustedes pueden ir a consultar bibliografía del señor Boylestad, Malvino y también el señor Floyd, pues van a encontrar estos términos y pues así los relacionan o lo definen. El voltaje promedio, estos son datos que vamos a encontrar a continuación. ¿Cómo lo vamos a encontrar? El voltaje promedio va a ser igual al voltaje pico sobre pi o BCD. Igual la corriente promedio, que vamos a retomar el voltaje promedio sobre la resistencia que nosotros tenemos. Y aquí por mencionar, pues tenemos el periodo, que representándolo, acá hay un detalle. Ahí bueno, corrigen eso. Es milisegundo. Algo esencial acá, la frecuencia de entrada será la misma igual que a la salida. 60 Hz de entrada, 60 Hz a la salida en el rectificador de media onda. Y para poder encontrar la frecuencia, ya lo decíamos, es 1 entre el periodo. Bien, no sé si hay alguna consulta de momento, jóvenes. Bueno, sigamos. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Creo que se nota, ¿verdad? Sí, El transformador son 170 voltios corriente alterna, una frecuencia de 60 Hz. Vamos en primer momento a determinar el voltaje en el secundario. Si gusta, tome su calculadora y me va ayudando.
Vamos a encontrar también el valor máximo. Y ya decíamos que el valor máximo es el que alcanza la onda a la salida del diodo. Ya veremos. Vamos a determinar el voltaje DC o voltaje promedio, VDC. De este mismo, vamos a determinar también la corriente IR. Veamos. No sé si ya iniciaron y encontraron el voltaje del secundario. ¿Cómo lo encontraron? Usando la fórmula, ¿verdad? La fórmula para encontrar fue esta, jóvenes, en donde nos piden el voltaje secundario, VS. Si me ayudan, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da, jóvenes? ¿Cuánto les da? Esto por esto, entre esto, ¿verdad? ¿Tienen su instrumento de cálculo ahí? No los escucho, jóvenes. Estoy solo acá. Hola, ¿se encuentran ahí? Me gustaría que participaran, jóvenes. Bueno, solo Rodrigo dice que está. Vale, entonces, ¿cuánto les da? Gracias, Rodrigo. ¿Cuánto les da a la salida? ¿Cuánto les da, jóvenes? Para despejar el BS, ¿cuánto? Ahora sí tengo aquí el tiempo. Ya nos quedan 5 minutos, jóvenes. Démonos prisa. ¿Cuánto nos da? 17. Ok, nos da 17. Acá. 170 por 1 dividido entre 10. Eso nos da 17. ¿Qué? Son voltios. Son 17 voltios. Recuerden, esto 170 es BRMS. Es BRMS. Por lo tanto, también estos 17 voltios que se encontraron también son BRMS. Para encontrar el voltaje máximo, vamos a utilizar la siguiente fórmula. El B máximo va a ser igual a tomar el voltaje del secundario, o en este caso el BRMS, multiplicado por la raíz de 2. Veamos cuánto les da.
¿Cuánto les da? BRMS por raíz cuadrada de 2, es decir, los 17 voltios multiplicados por raíz cuadrada. ¿Cuánto les da? $24. Sí, 24.04. Tomemos el entero. 24 voltios. Entonces, ¿qué significa eso? Esos 24 voltios son el voltaje máximo, es decir, el voltaje pico. Lo que estaríamos viendo en un osciloscopio. Acá, ahí lo señalo. 24 voltios. Bueno, sigamos. Aquí por espacio ya no me cabe lo demás. No sé si ustedes están tomando notas. Voy a borrar esto de acá. El voltaje máximo son 24. Bien. Ahora nos piden que determinamos el VDC. O voltaje promedio. Voltaje de corriente directa. Para encontrarlo, vamos a usar una formulita que dice que es tomar el voltaje máximo dividido entre pi. Dividido entre pi. $24 voltios entre pi. Esto es aplicado a un rectificador de media onda. ¿Cuánto les da? 24 dividido entre pi. ¿Cuánto les da? $7.63. Los demás, sí, 7.63. Ok, 7.6. Ok, esto no sé si se va a comprender. Esto es lo que estaríamos midiendo o veríamos esa señal de onda en el osciloscopio. Esto que tenemos acá prácticamente es como que si usted conectara su tester en DC y lo ubicara acá en paralelo a la AR1 que es de 1 kilo. 7.65. Por lo tanto, para encontrar la corriente que nos piden acá, y ya vamos a finalizar, jóvenes, vamos a usar ese dato, el voltaje DC, VDC, entre la RL. Aquí lo vamos a hacer, yo creo que se va a notar. IRL va a ser igual a VDC entre la RL. Eso significa que hay que dividir 7.65 entre 1 kilo. ¿Cuánto les da? 7.65 o 64 entre 1 kilo. ¿Les da cuánto? Creo que eso les da, ¿verdad? 7.65 miliamperios. Bien, vamos a quedar acá por cuestiones de tiempo, jóvenes. Gracias, Luis Alberto. Les agradezco por su tiempo, por su espacio. Vamos a seguir en la otra sesión porque nos hace falta explicar o finalizar con esto del rectificador de media onda. Les agradezco por su disposición, jóvenes. Gracias. Voy a dejar de grabar. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es la diferencia entre el voltaje secundario y el máximo? Vaya, ok, perfecto.
voltaje secundario es lo que voy a obtener acá en el transformador, a la salida del transformador. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Aquí. Tengo mi Ajá. transformador, 170 primario, 17 voltios en el secundario. El voltaje máximo, ¿qué es? Este voltaje, 24 voltios, va a ser a la salida del diodo. Es esta señal que tenemos acá. Pero eso no lo voy a poder medir con con su voltímetro. Eso no lo podemos medir. Pero sí observar y también calcular o verificar su amplitud por medio del osciloscopio. Veríamos su pico, el voltaje máximo. Por supuesto, acá hace falta algo más. ¿Se recuerdan la segunda aproximación del diodo que es quitar los 0.7 voltios si es de silicio o 0.3 voltios si es de germanio? ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Lo que voy a medir aquí a la salida del transformador, voltaje máximo, lo que voy a obtener a la salida del diodo, pero viéndolo desde un osciloscopio. Entonces, como que estos 24 voltios solo son como indicados, por decirlo así. No es que eso es lo que tiene. Sí, es lo que tiene porque lo puedo medir, lo puedo Ah. verificar en el osciloscopio. Ah, ya. Ok, bueno, Entonces, vendría siendo, no sé si estoy mal en el entendimiento, pero como el año pasado el profe en la fuente de voltaje nos ponía 120 voltaje pico y como que, o sea, como que daba referencia que eran los mismos 120 voltios. sí, 120 voltios. Porque en esta cosa del generador de energía alterna ponía que era como amplitud, no como un dato de voltaje exactamente. Sí, es amplitud, pero como le digo, ahí va a depender de la terminología que le estemos dando, porque yo a los 120 le puedo llamar también BRMS, pero si, digamos, si usted multiplica los 120 por raíz cuadrada de 2, ¿cuánto tiene? 100, 100, aproximadamente 170. Son los 170 que tengo acá, pero en este caso le estoy dando directamente que esos 170 son BRMS, voltaje de corriente alterna. Entonces, si yo le pidiera el voltaje máximo de los 170, ya tiene que ser otra cantidad. Va a depender ahí de lo que le estemos pidiendo o le Ah, estemos indicando. vaya. Bueno, les agradezco, jóvenes. Vamos a pausar.